Mística Ciudad de Dios, tercera parte, libro 7, capítulo 13. Remitió María Santísima el símbolo de la fe a los discípulos y a otros fieles. Obraron con él grandes milagros. Fue determinado el repartimiento del mundo a los apóstoles y otras obras de la gran Reina del Cielo. Punto 222. Era tan diligente, vigilante y oficiosa la prudentísima María en el gobierno de su familia, la Santa Iglesia, como madre y mujer fuerte, de quien dijo el sabio que consideró las sendas y caminos de su casa para no comer el pan ociosa. Considerólos y conocíalos la gran señora con plenitud de ciencia, y como estaba adornada y vestida de la púrpura de la caridad y de la candidez de su incomparable pureza, así como nada ignoraba, nada omitía de cuanto necesitaban sus hijos y domésticos los fieles. Luego que se formó el símbolo de los apóstoles, hizo por sus manos innumerables copias de él, asistiéndola a sus santos ángeles, ayudándola y sirviéndola también de secretarios para escribir, y para que sin dilación le recibiesen todos los discípulos que andaban derramados y predicando por Palestina. Se los remitió a cada uno con algunas copias para que las repartiesen y con carta particular en que se lo ordenaba y le daba noticia del modo y forma que los apóstoles habían guardado para componer y ordenar aquel símbolo, que se había de predicar y enseñar a todos los que viniesen a la fe para que le creyesen y confesasen. Punto 223. Y porque los discípulos estaban en diferentes ciudades y lugares, unos lejos y otros más cerca, a los más vecinos les remitió el símbolo y su instrucción por mano de otros fieles que se las entregaban, y a los de más lejos las envió con sus ángeles, que a unos de los discípulos se les manifestaban y les hablaban, y esto sucedió con los más, pero a otros no se manifestaron y se les dejaban en pliego en sus manos invisiblemente, inspirándoles en el corazón admirables efectos, y por ellos y las cartas de la misma reina conocían el orden por donde venía el despacho. Sobre estas diligencias que hizo por sí misma, dio orden a los apóstoles para que ellos en Jerusalén y otros lugares distribuyesen también el símbolo que habían escrito y que informasen a todos los creyentes de la veneración en que le debían tener por los altísimos misterios que contenía y por haberle ordenado el mismo Señor, enviando al Espíritu Santo para que le inspirase y aprobase, y cómo había sucedido y todo lo demás que era necesario para que entendiesen todos que aquella era fe única, invariable y cierta, que se había de creer, confesar y predicar en la Iglesia, para conseguir la gracia y la vida eterna. Punto 224. Con esta instrucción y diligencias, en muy pocos días se distribuyó el credo de los apóstoles entre los fieles de la Iglesia con increíble fruto y consuelo de todos, porque con el fervor que comúnmente todos tenían lo recibieron con suma veneración y devoción. Y el Espíritu Divino, que lo había ordenado para firmeza de la Iglesia, lo fue confirmando luego con nuevos milagros y prodigios, no sólo por mano de los apóstoles y discípulos, sino también por la de otros muchos creyentes, muchos que le recibieron escrito con especial veneración y afecto, recibieron al Espíritu Santo en forma visible, que venía sobre ellos con una divina luz que los rodeaba exteriormente y los llenaba de ciencia
y celestiales efectos. Y con esta maravilla se movían y encendían otros en el deseo ardentísimo de tenerle y reverenciarle. Otros, con poner el credo sobre los enfermos, muertos y endemoniados, les daban salud a los enfermos, resucitaban los difuntos y expelían a los demonios. Y entre estas maravillas sucedió un día que un judío incrédulo, oyendo a un católico que leía con devoción el credo, se irritó contra el creyente con gran furor y fue a quitársele de las manos, y antes de ejecutarlo cayó el judío muerto a los pies del católico. A los que desde entonces se iban bautizando, como eran adultos, se les mandaba que luego protestasen la fe por el símbolo apostólico, y con esta confesión y protesta venía sobre ellos el Espíritu Santo visiblemente. Punto 225. Continuábase también muy notoriamente el don de lenguas que daba el Espíritu Santo, no sólo a los que le recibieron el día de Pentecostés, sino a muchos fieles que le recibieron después y ayudaban a predicar o catequizar a los nuevos creyentes, porque cuando hablaban o predicaban a muchos juntos de diversas naciones, entendía cada nación su lengua, aunque hablasen solo la lengua hebrea. Y cuando enseñaban a los de una lengua o nación, les hablaban en ella, como arriba se dijo, en la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Fuera de estas maravillas, hacían otras muchas los apóstoles, porque cuando ponían las manos sobre los creyentes o los confirmaban en la fe, venía también sobre ellos el Espíritu Santo, y fueron tanto los milagros y prodigios que obró el Altísimo en aquellos principios de la Iglesia, que fueran menester muchos volúmenes para escribirlos todos. San Lucas escribió en los Actos Apostólicos los que en particular convino escribir, para que no todos los ignorase la Iglesia, y en común dijo que eran muchos, porque no se podían reducir a tan breve historia. Punto 226. Conociendo y escribiendo esto me hizo gran admiración la liberalísima bondad del Todopoderoso en enviar tan frecuentemente al Espíritu Santo en forma visible sobre los creyentes de la primitiva Iglesia. Y a esta admiración me fue respondido lo siguiente: lo uno, que tanto como esto pesaba en la sabiduría, bondad y poder de Dios, traer a los hombres a la participación de su divinidad en la felicidad y gloria eterna. Y como para conseguir este fin el Verbo eterno bajó del cielo en carne visible, comunicable y pasible, así la tercera persona descendió en otra forma visible sobre la Iglesia en el modo que convenía tantas veces, para fundarla y establecerla con igual firmeza y demostraciones de la omnipotencia divina y del amor que le tiene. Lo otro, porque en los principios estaban por una parte muy recientes los méritos de la pasión y muerte de Cristo, juntos con las peticiones e intercesión de su Madre Santísima, que en la aceptación del Eterno Padre, a nuestro modo de entender, obraban con mayor fuerza, porque no se habían interpuesto los muchos y gravísimos pecados que después han cometido los mismos hijos de la Iglesia, con que han puesto tantos óbices a los beneficios del Señor y a su Divino Espíritu, para que no se manifieste tan familiarmente con los hombres ahora como en la Iglesia primitiva. Punto 227. Pasado ya un año de la muerte de nuestro Salvador, con inspiración divina trataron los apóstoles de salir a predicar la fe por todo el mundo, porque ya era tiempo se publicase a las gentes el nombre de Dios y se les enseñase el camino de la salud eterna. Y para saber la voluntad del Señor en la distribución de los reinos y provincias,
que a cada uno le habían de tocar en su predicación, por consejo de la reina determinaron ayunar y orar 10 días continuos. Esta costumbre en los negocios más arduos guardaron después que pasada la ascensión perseveraron en la misma oración y ayunos, disponiéndose para la venida del Espíritu Santo por todos aquellos 10 días. Y cumplidos estos ejercicios, el último día celebró misa el vicario de Cristo y comulgó a María Santísima y a los 11 apóstoles, como lo hicieron para determinar el símbolo y queda dicho en el capítulo precedente. Después de la misa y comunión estuvieron todos con la reina en la altísima oración, invocando singularmente al Espíritu Santo para que les asistiese y manifestase su voluntad santa en aquel negocio. Punto 228. Hecho esto, les habló San Pedro y les dijo: Carísimos hermanos, postrémonos todos juntos ante el acatamiento divino y de todo corazón y suma reverencia confesemos a nuestro Señor Jesucristo por verdadero Dios, Maestro y Redentor del mundo, y protestemos su santa fe con el símbolo que nos ha dado por el Espíritu Santo, ofreciéndonos al cumplimiento de su divina voluntad. Hiciéronlo así y dijeron el credo y luego prosiguieron en voz con el mismo San Pedro diciendo: Altísimo Dios eterno, estos viles gusanillos y pobres hombres, a quien nuestro Señor Jesucristo, por la dignación de sola su clemencia, eligió por ministros para enseñar su doctrina y predicar su santa ley y fundar su Iglesia por todo el mundo, nos postramos en vuestra divina presencia con un mismo corazón y un alma. Y para el cumplimiento de vuestra voluntad eterna y santa, nos ofrecemos a padecer y sacrificar nuestras vidas por la confesión de vuestra santa fe, enseñarla y predicarla en todo el mundo, como nuestro Señor y Maestro Jesús nos lo dejó mandado. Y no queremos perdonar trabajo, ni molestia, ni tribulación, que para esta obra fuere necesaria padecer hasta la muerte. Pero desconfiando de nuestra fragilidad, os suplicamos, Señor y Dios Altísimo, enviéis sobre nosotros a vuestro Divino Espíritu, que nos gobierne y encamine nuestros pasos por el camino recto e imitación de nuestro Maestro, y nos vista de nueva fortaleza, y ahora nos manifieste y enseñe a qué reino o provincias será más agradable a vuestro beneplácito que nos repartamos para predicar vuestro santo nombre. Punto 229. Acabada esta oración, descendió sobre el cenáculo una admirable luz que los rodeó a todos y se oyó una voz que dijo: Mi vicario Pedro señale a cada uno las provincias y esa será su suerte. Yo le gobernaré y asistiré con mi luz y espíritu. Este nombramiento remitió el Señor a San Pedro para confirmar de nuevo en aquella ocasión la potestad que le había dado de cabeza y pastor universal de toda la Iglesia, y para que los demás apóstoles entendiesen que la habían de fundar en todo el mundo debajo de la obediencia de San Pedro y de sus sucesores, a los cuales había de estar sujeta y subordinada como a vicarios de Cristo. Así lo entendieron todos, y así se me ha dado a conocer que fue esta la voluntad del Muy Alto. Y en su ejecución, en oyendo San Pedro aquella voz, comenzó por sí mismo el repartimiento de los reinos, y dijo: Yo, Señor, me ofrezco a padecer y morir, siguiendo a mi Redentor y Maestro, predicando su santo nombre y fe ahora en Jerusalén y después en Ponto, Galicia, Bitinia y Capadocia,
provincias del Asia, y tomaré asiento primero en Antioquía y después en Roma, donde asentaré y fundaré la cátedra de Cristo nuestro Salvador y Maestro, para que allí tenga su lugar la cabeza de su santa Iglesia. Esto dijo San Pedro, porque tenía orden del Señor para que señalase a la Iglesia romana por asiento y para cabeza de toda la Iglesia universal, y sin este orden no determinara San Pedro negocio tan arduo y de tanto peso. Punto 230. Prosiguió San Pedro y dijo: el siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Andrés le seguirá predicando su santa fe en las provincias de Escitia de Europa, Epiro y Tracia, y desde la ciudad de Patras, en Acaya, gobernará a toda aquella provincia y lo demás de su suerte en lo que pudiere. El siervo de Cristo, nuestro hermano carísimo Santiago el Mayor, le seguirá en la predicación de la fe en Judea, en Samaria y en España, de donde volverá a esta ciudad de Jerusalén y predicará la doctrina de nuestro Señor y Maestro. El carísimo hermano Juan obedecerá a la voluntad de nuestro Salvador y Maestro, como se la manifestó desde la cruz. Cumplirá con el oficio de hijo con nuestra gran Madre y Señora. La servirá y la asistirá con reverencia y fidelidad de hijo, y la administrará el sagrado misterio de la Eucaristía, y cuidará también de los fieles de Jerusalén en nuestra ausencia. Y cuando nuestro Dios y Redentor llevare consigo a los cielos a su Beatísima Madre, seguirá a su Maestro en la predicación del Asia Menor y cuidará de aquellas iglesias desde la isla de Patmos, a donde irá por la persecución. El siervo de Cristo y nuestro hermano carísimo Tomás le seguirá predicando en la India, en la Persia y en los partos medos, hircanos, brahmanes y bactrios. Bautizará a los 3 reyes magos y les dará noticia de todo los que la esperan, y le buscarán ellos mismos por la fama que oirán de su predicación y milagros. El siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Jacobo le seguirá con ser pastor y obispo en Jerusalén, donde predicará al judaísmo y acompañará a Juan en la asistencia y servicio de la gran Madre de nuestro Salvador. El siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Felipe le seguirá con la predicación y enseñanza de las provincias de Frigia y Escitia, del Asia, y en la ciudad llamada Hierópolis de Frigia. El siervo de Cristo y nuestro hermano carísimo Bartolomé le seguirá predicando en Licaonia, parte de Capadocia, en el Asia, y pasará a la India Citerior y después a la Menor Armenia. El siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Mateo enseñará primero a los hebreos y después seguirá a su maestro, pasando a predicar en Egipto y en Etiopía. El siervo de Cristo y maestro carísimo hermano Simón le seguirá predicando en Babilonia, Persia y también en el reino de Egipto. El siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Judas Tadeo seguirá a nuestro maestro predicando en Mesopotamia y después se juntará con Simón para predicar en Babilonia y en la Persia. El siervo de Cristo y nuestro carísimo hermano Matías le seguirá predicando su santa fe en la interior Etiopía y en la Arabia, y después volverá a Palestina, y el Espíritu del Altísimo nos encamine a todos y nos gobierne y asista, para que en todo lugar y tiempo hagamos su voluntad perfecta y santa, y ahora nos dé su bendición, en cuyo nombre la doy a todos. Punto 231. Todo esto dijo San Pedro, y al mismo instante que acabó de hablar se oyó un tronido de gran potencia y se llenó el cenáculo de resplandor y refulgencia, como de la presencia del Espíritu Santo.
y en medio de esta luz se oyó una voz suave y fuerte que dijo: «Admitid cada uno la suerte que le ha tocado». Postráronse en tierra y dijeron todos juntos: «Señor Altísimo, a vuestra palabra y de vuestro vicario obedecemos con prontitud y alegría de corazón, y nuestro espíritu está gozoso y lleno de vuestra suavidad en medio de vuestras obras admirables». Esta obediencia tan rendida y pronta que los apóstoles tuvieron al vicario de Cristo nuestro Salvador, aunque era efecto de la caridad ardentísima con que deseaban morir por su santa fe, los dispuso en esta ocasión para que de nuevo viniera sobre ellos el Divino Espíritu, confirmándoles la gracia y dones que antes habían recibido y aumentándolos con otros nuevos. Recibieron nueva luz y ciencia de todas las naciones y provincias que San Pedro les había señalado, y conocieron cada uno los naturales condiciones y costumbres de los reinos que le tocaban, la disposición de la tierra y su sitio en el mundo, como si le escribieran interiormente un mapa muy distinto y copioso. Dióles el Altísimo nuevo don de fortaleza para los trabajos, de agilidad para los caminos, aunque en ellos les habían de ayudar muchas veces los santos ángeles, y en el interior quedaron encendidos como serafines con la llama del divino amor, elevados sobre la condición y esfera de la naturaleza. Punto 232. La Beatísima Reina de los Ángeles estaba presente a todo esto, y le era patente cuanto el poder divino obraba en los apóstoles y en ella misma, que de las influencias de la divinidad participó en esta ocasión más que todos juntos, porque estaba en grado supereminentísimo a todas las criaturas, y por eso el aumento de sus dones había de ser proporcionado y trascender a todos los demás sin medida. Renovó el Altísimo en el purísimo espíritu de su Madre la ciencia infusa de todas las criaturas, y en especial de todos los reinos y naciones que a los apóstoles se les había dado. Y conoció su Alteza lo que ellos conocían, y más que todos, porque tuvo ciencia y noticia individual de todas las personas a quienes en todos los reinos habían de predicar la fe de Cristo, y quedó en esta ciencia tan capaz de todo el orbe y de sus moradores, como respectivamente lo estaba de su oratorio y de los que en él entraban. Punto 233. Esta ciencia era como de suprema maestra, madre, gobernadora y señora de la Iglesia, que el Todopoderoso había puesto en sus manos, como arriba se ha dicho, y adelante será forzoso tocarlo muchas veces. Ella había de cuidar de todos, desde el supremo en santidad hasta el mínimo, y de los míseros pecadores hijos de Eva. Y, si ninguno había de recibir beneficio o favor alguno de mano del Hijo, si no fuese por la de su madre, necesario era que la fidelísima dispensadora de la gracia conociera a todos los de su familia, de cuya salud había de cuidar como madre y tal madre. Y no sólo tenía la Gran Señora especies infusas y ciencia de todo lo que he dicho, pero después de este conocimiento tenía otro actual cuando los apóstoles y discípulos andaban predicando, porque se le manifestaban sus trabajos y peligros y las asechanzas del demonio que contra ellos fabricaba, y las peticiones y oraciones de todos ellos y de los otros fieles, para socorrerlos ella con las suyas, o por medio de sus ángeles, o por sí misma, que por todos estos medios lo hacía, como en muchos sucesos veremos adelante. Punto 234. Solo quiero advertir aquí que,
a más de esta ciencia infusa que tenía nuestra reina de todas las cosas, con las especies de cada una, tenía otra noticia de ellas en Dios con la visión abstractiva que continuamente miraba a la divinidad. Pero entre estos dos modos de ciencia había una diferencia, que cuando miraba en Dios los trabajos de los apóstoles y de todos los fieles de la Iglesia, como aquella visión era de tanto gozo y alguna participación de la bienaventuranza, no causaba el dolor y compasión sensible como tenía la piadosa madre cuando conocía estas tribulaciones en sí mismas, porque en esta visión las sentía y lloraba con maternal compasión. Y para que no le faltase este mérito y perfección, la concedió el Altísimo toda esta ciencia por el tiempo que fue viadora, y junto con esta plenitud de especies y ciencias infusas, tenía el dominio de sus potencias que arriba dije, para no admitir otras especies o imágenes adquiridas fuera de las que eran necesarias para el uso preciso de la vida o para alguna obra de caridad o perfección de las virtudes. Con este adorno y hermosura patente a los ángeles y santos, era la Divina Señora objeto de admiración y alabanza, en que glorificaban al muy alto por el digno empleo de todos sus atributos en María Santísima. Punto 235. Hizo en esta ocasión profundísima oración por la perseverancia y fortaleza de los apóstoles en la predicación de todo el mundo. Y el Señor la prometió que los guardaría y asistiría, para manifestar en ellos y por ellos la gloria de su nombre, y al fin los premiaría con digna retribución de sus trabajos y merecimientos. Con esta promesa quedó María Santísima llena de júbilo y agradecimiento. Exhortó a los apóstoles a que le diesen de todo corazón y saliesen alegres y confiados a la conversión del mundo. Y hablándoles otras muchas palabras de suavidad y vida, puesta de rodillas les dio a todos la enhorabuena de la obediencia que habían mostrado en nombre de su Hijo Santísimo, y de su parte les dio las gracias por el celo que manifestaban de la honra del mismo Señor y beneficio de las almas a cuya conversión se sacrificaban. Besó la mano a cada uno de los apóstoles, ofreciéndole su intercesión con el Señor, su solicitud para servirlos, y pidióles su bendición como acostumbraba, y todos como sacerdotes se la dieron. Punto 236. Pocos días después que se hizo este repartimiento de las provincias para la predicación, comenzaron a salir de Jerusalén particularmente los que les tocaba predicar en las provincias de Palestina, y el primero fue Santiago el Mayor. Otros perseveraron más tiempo en Jerusalén, porque allí quería el Señor que con mayor fuerza y abundancia se predicase primero la fe de su santo nombre, y fuesen los judíos llamados en primer lugar y traídos a las bodas evangélicas, si querían venir y entrar en ellas. Que en este beneficio de la redención, aquel pueblo fue más favorecido, aunque fue más ingrato que los gentiles. Después fueron saliendo los apóstoles a los reinos que a cada uno le tocaban, según lo pedía el tiempo y la razón, gobernándose en esto por el Espíritu Divino, consejo de María Santísima y obediencia de San Pedro. Pero cuando se despidieron de Jerusalén, primero fue cada uno a visitar los santos lugares, como eran el huerto, el Calvario, el Sagrado Sepulcro, el lugar de la Ascensión y Betania, y los demás que era posible, y todos los veneraban con admirable reverencia y lágrimas, adorando la tierra que tocó el Señor. Después iban al cenáculo y le veneraban por los misterios que allí se obraron, y se despedían de la gran Reina del cielo y de nuevo se encomendaban
en su protección, y la Beatísima Madre los despedía con palabras dulcísimas y llenas de la virtud divina. Punto 237. Pero fue admirable la solicitud y maternal cuidado de la prudentísima Señora para despedir a los apóstoles como verdadera madre de sus hijos, porque en primer lugar hizo para cada uno de los 12 una túnica tejida, semejante a la de Cristo nuestro Salvador, del color entre morado y ceniza, y para hacerla se valió del ministerio de sus santos ángeles, y con esta atención envió a los apóstoles vestidos sin diferencia y con igualdad uniforme entre sí mismos y con su Maestro Jesús, porque aún en el hábito exterior quiso que le imitasen y fuesen conocidos por discípulos suyos. Hizo juntamente la Gran Señora 12 cruces con sus cañas o astas de la altura de las personas de los apóstoles, y dio a cada uno la suya, para que en su peregrinación y predicación la llevasen consigo, así en testimonio de lo que predicaban como para consuelo espiritual de sus trabajos. Y todos los apóstoles guardaron y llevaron aquellas cruces hasta su muerte, y de lo mucho que alababan la cruz tomaron ocasión algunos tiranos para martirizarlos en la misma cruz a los que dichosamente murieron en ella. Punto 238. A más de todo esto dio la piadosa Madre a cada uno de los 12 apóstoles una cajilla pequeña de metal que hizo para este intento, y en cada una puso 3 espinas de la corona de su Hijo Santísimo, y algunas partes de los paños en que envolvió al Señor cuando era niño, y otros de los que limpió y recibió su preciosísima sangre en la circuncisión y pasión, que todas estas sagradas prendas tenía guardada con suma devoción y veneración, como madre y depositaria de los tesoros del cielo, y para dárselas a los 12 apóstoles, los llamó juntos y con majestad de reina y agrado de dulcísima madre, les habló y dijo que aquellas prendas que a cada uno entregaba era el mayor tesoro que tenía para enriquecerlos y despedirlos a sus peregrinaciones, que en ellas llevarían la memoria viva de su Hijo Santísimo y el testimonio cierto de lo que el mismo Señor los amaba, como a hijos y ministros del Altísimo. Con esto se las entregó y las recibieron con lágrimas de veneración y júbilo, y agradecieron a la gran reina estos favores y se postraron ante ella adorando aquellas sagradas reliquias y abrazándose unos a otros se dieron la enhorabuena y se despidió el primero Santiago, que fue quien comenzó estas misiones. Punto 239. Pero según lo que se me ha dado a entender, no sólo predicaron los apóstoles en las provincias que por entonces les repartió San Pedro, mas en otras muchas vecinas de aquellas y más remotas. Y no es dificultoso de entender esto, porque muchas veces eran llevados de unas partes a otras por ministerio de los ángeles, y esto no sólo para predicar, sino también para consultarse unos a otros, y especialmente con el vicario de Cristo, San Pedro, y mucho más a la presencia de María Santísima, de cuyo favor y consejo tuvieron necesidad en la dificultosa empresa de plantar la fe en reinos tan diversos y naciones tan bárbaras. Y si para dar de comer a Daniel llevó el ángel a Babilonia al profeta Habacuc, no es maravilla que se hiciera este milagro con los apóstoles, llevándolos a donde era necesario predicar a Cristo y dar noticia de la divinidad y plantar la Iglesia universal para remedio de todo el linaje humano. Y arriba hice mención
de cómo el ángel del Señor que llevó a Felipe, el discípulo de los 72, desde el camino de Gaza le puso en Azoto, como lo cuenta San Lucas. Y todas estas maravillas y otras innumerables que ignoramos fueron convenientes para enviar a unos pobres hombres a tantos reinos y provincias y naciones poseídas del demonio, llenas de idolatrías, errores y abominaciones, cual estaba todo el mundo cuando vino a redimirle el Verbo humanado. Doctrina que me dio la Reina de los Ángeles. Punto 240. Hija mía, la doctrina que te doy en este capítulo es mandarte y convidarte para que con íntimos suspiros y gemidos de tu alma y con lágrimas de sangre, si puedes alcanzarlas, llores amargamente la diferencia que tiene la Iglesia Santa en el estado presente del que tuvo en sus principios, cómo se ha oscurecido el oro purísimo de la santidad y se ha mudado el color sano, perdiendo aquella antigua hermosura en que la fundaron los apóstoles y buscando otros afeites y colores peregrinos y engañosos para encubrir la fealdad y confusión de los vicios, que tan infelizmente la tienen oscurecida y llena de formidable horror. Y para que penetres esta verdad desde su principio y fundamento, conviene que renueves en ti misma la luz que has recibido para conocer la fuerza y peso con que la divinidad se inclina a comunicar su bondad y perfecciones a sus criaturas. Es tan vehemente el ímpetu del sumo bien para derramar su corriente en las almas que sólo puede impedirle la voluntad humana, que le ha de recibir por el libre albedrío que le dio para esto. Y cuando con él resiste a la inclinación e influencias de la bondad infinita, la tiene, a tu modo de entender, violentada y contristado su amor inmenso en su liberalísima condición. Pero si las criaturas no le impidieran y dejaran obrar con su eficacia, a todas las almas inundara y llenara de la participación de su ser divino y atributos, levantara del polvo a los caídos, enriqueciera a los pobres hijos de Adán, y de sus miserias los elevara y asentara con los príncipes de su gloria. Punto 241. Y de aquí entenderás, hija mía, dos cosas que la humana sabiduría ignora. La una, el agrado y servicio que le hacen al sumo bien aquellas almas que con ardiente celo de su gloria y con su trabajo y solicitud ayudan a quitar de otras almas este óbice que con sus culpas han puesto para que no las justifique el Señor y las comunique tantos bienes como de su bondad inmensa pueden participar, y el Altísimo desea obrar en ellas. La complacencia que recibe su Majestad en que le ayuden en esta obra no se puede conocer en la vida mortal. Por esto es tan alto y engrandecido el ministerio de los apóstoles y de los prelados, ministros y predicadores de la divina palabra, que en este oficio suceden a los que plantaron la Iglesia y trabajan en su amplificación y conservación, porque todos deben ser cooperadores y ejecutores del amor inmenso que Dios tiene a las almas que crió para partícipes de su divinidad. La segunda cosa que debes ponderar es la grandeza y abundancia de los dones y favores que comunicará el poder infinito a las almas que no le ponen impedimento a su liberalísima bondad. Manifestó luego el Señor esta verdad en los príncipes de la Iglesia evangélica, para que a los fieles que habían de entrar en ella les quedase testificada en tantos prodigios y maravillas como hizo con los primeros, bajando el Espíritu Santo en visibles señales sobre ellos tan frecuentemente,
y con los milagros que has escrito, obraban los creyentes con el credo y otros favores ocultos que recibían de la mano del muy alto. Punto 242. Pero en quien resplandeció más su bondad y omnipotencia fue en los apóstoles y discípulos, porque en ellos no hubo impedimento ni óbice para la voluntad eterna y santa, y fueron verdaderos instrumentos y ejecutores del amor divino, imitadores y sucesores de Cristo, y seguidores de su verdad, y por esto fueron levantados a una participación inefable de los atributos del mismo Dios, en particular de la ciencia, santidad y omnipotencia, con que obraban para sí y para las almas tantas maravillas, que nunca los mortales los pueden dignamente engrandecer. Después de los apóstoles nacieron en su lugar otros hijos de la Iglesia, en quienes de generación en generación se fue transfundiendo esta divina sabiduría y sus efectos, y dejando ahora los innumerables mártires que derramaron su sangre y vidas por la santa fe, considera a los patriarcas de las religiones, los grandes santos que en ellas han florecido, los doctores, obispos y prelados, y varones apostólicos en quienes tanto se ha manifestado la bondad y omnipotencia de la divinidad, para que los demás no tuviesen disculpa si en ellos, que son ministros de la salud de las almas, y en todos los demás fieles no hacía Dios las maravillas y favores que hizo en los primeros y ha continuado en los que haya idóneas para hacerlas. Punto 243. Y para que sea mayor la confusión de los malos ministros que hoy tiene la Santa Iglesia, quiero que entiendas cómo, en la voluntad eterna con que determinó el Altísimo comunicar sus tesoros infinitos a las almas, en primer lugar los encaminó inmediatamente a los prelados, sacerdotes, predicadores y dispensadores de su divina palabra, para que en cuanto era de parte de la voluntad del Señor, todos fuesen de santidad y perfección de ángeles más que de hombres, y gozasen de muchos privilegios y exenciones de naturaleza y gracia entre los demás vivientes, y con estos singulares beneficios se hiciesen idóneos ministros del Altísimo, si ellos no pervertían el orden de su infinita sabiduría, y si correspondían a la dignidad para que eran llamados y elegidos entre todos. Esta piedad inmensa la misma es ahora que en la primitiva Iglesia. La inclinación del sumo bien a enriquecer las almas no se ha mudado, ni esto es posible. Su liberal dignación no se ha disminuido. El amor a su Iglesia siempre está en su punto. La misericordia mira a las miserias y éstas hoy son sin medida. El clamor de las ovejas de Cristo llega a lo sumo que puede. Los prelados, sacerdotes y ministros nunca llegaron a tanto número. Pero, si todo esto es así, ¿a quién se ha de atribuir la perdición de tantas almas y la ruina del pueblo cristiano, que hoy no solo no vengan los infieles a la Santa Iglesia, sino la tengan tan afligida y llena de tristeza, que los prelados y ministros no resplandezcan, ni Cristo en ellos, como en los pasados siglos y la primitiva Iglesia? Punto 244. Oh, hija mía, para que muevas tu llanto sobre esta perdición te convido. Considera las piedras del santuario derramadas en las plazas de las ciudades. Atiende cómo los sacerdotes del Señor se han hecho semejantes al pueblo, cuando debían hacer al pueblo santo y semejante a sí mismos. La dignidad sacerdotal y sus vestiduras ricas y preciosas de las virtudes
están manchadas con el contagio de los mundanos. Los ungidos del Señor y consagrados para solo su trato y culto se han degradado de su nobleza y deidad. Perdieron su decoro por abatirse a las acciones viles, indignas de su levantada excelencia entre los hombres. Afectan la vanidad, siguen la codicia y avaricia, sirven al interés, aman al dinero, ponen su esperanza en los tesoros del oro y de la plata, sujétanse a la lisonja y obsequio de los mundanos y poderosos, y, lo que más es, a la bajeza de las mismas mujeres, y tal vez se hacen participantes de las juntas y consejos de maldad. Apenas hay oveja del rebaño de Cristo que conozca en ellos la voz de su pastor, ni hay el alimento y pasto saludable de la virtud y santidad de que debían ser maestros. Piden el pan los párvulos y no hay quien se los distribuya. Y cuando se hace por el interés o por solo cumplimiento, si la mano está leprosa, ¿cómo dará saludable alimento al necesitado y enfermo? ¿Y cómo el soberano médico fiará de ella la medicina en que consiste la vida? Y si los que han de ser intercesores y medianeros se hallan reos de mayores culpas, ¿cómo alcanzarán misericordia para los culpados con otros menores o semejantes? Punto 245. Estas son las causas por que los prelados y sacerdotes de estos tiempos no hacen las maravillas que hicieron los apóstoles y discípulos de la primitiva Iglesia y los demás que imitaron su vida con ardiente celo de la honra del Señor y conversión de las almas. Por esto no se logran los tesoros de la muerte y sangre de Cristo que dejó en la Iglesia, así en sus sacerdotes y ministros como en los demás mortales, porque si ellos mismos los desprecian y olvidan para aprovecharlos en sí, ¿cómo los repartirán a los demás hijos de esta familia? Por esto no se convierte ahora como entonces los infieles al conocimiento de la verdadera fe, aunque viven a la vista de los príncipes eclesiásticos, ministros y predicadores del Evangelio. Enriquecida está la Iglesia desde ahora más que nunca de bienes temporales, de rentas y posesiones, llena está de hombres doctos con ciencia adquirida, de grandes prelacías y dignidades abundantes, y como todos estos beneficios se deben a la sangre de Cristo, todo se debía convertir en su obsequio y servicio, empleándose en convertir las almas y sustentarles sus pobres y el sagrado culto y veneración de su santo nombre. Punto 246. Si esto se hace así ahora, díganlo los cautivos que se redimen con las rentas de las iglesias, los infieles que se convierten, las herejías que se extirpan, y qué tanto es lo que en esto se emplea de los tesoros eclesiásticos, y también lo dirán los palacios que con ellos se han fabricado, los mayorazgos que se han fundado, las torres de viento que se han levantado, y, lo que es más lamentable, los empleos profanos y torpísimos en que muchos los consumen, deshonrando al sumo sacerdote Cristo, y viviendo tan lejos y distantes de su imitación y de los apóstoles a quienes sucedieron, como viven alejados del mismo Señor los hombres más profanos del mundo. Y si la predicación de los ministros de la divina palabra está muerta y sin virtud para vivificar a los oyentes, no tienen la culpa la verdad y la doctrina de las sagradas escrituras, pero tiénela el mal uso de ella, por la torcida intención de los ministros. Truecan el fin de la gloria de Cristo en su propia honra y estimación vana, el bien espiritual en el bajo interés del estipendio, y cómo se consigan estas dos cosas, no cuidan de otro fruto de la predicación.
y para esto quitan a la doctrina sana y santa la sinceridad y pureza, y aún tal vez la verdad, con que la escribieron los autores sagrados y la explicaron los doctores santos. Redúcenla a sutilezas de ingenio propio, que causen más admiración y gusto que provecho de los oyentes. Y como llega tan adulterada a los oídos de los pecadores, reconócenla por doctrina del ingenio, del predicador más que de la caridad de Cristo, y así no lleva virtud ni eficacia para penetrar los corazones, aunque lleva artificio para deleitar las orejas. Punto 247. En castigo de estas vanidades y abusiones y de otras que no ignora el mundo, no te admires, carísima, que la justicia divina haya desamparado tanto a los prelados, ministros y predicadores de su palabra, y que la Iglesia católica tenga ahora tan abatido estado, habiéndole tenido tan alto en sus principios. Y si algunos de los sacerdotes y ministros no están comprendidos en estos vicios tan lamentables, esto debe más la Iglesia a mi Hijo Santísimo en tiempo que tan ofendido y desobligado se halla de todos. Y con estos buenos es liberalísimo, pero son muy contados, como lo testifica la ruina del pueblo cristiano y el desprecio a que han llegado los sacerdotes y predicadores del Evangelio. Porque si fueran muchos los perfectos y celadores de las almas, sin duda se reformarán y enmendarán los pecadores, se convirtieran muchos infieles y todos miraran y oyeran con veneración y temor santo a los predicadores, sacerdotes y prelados, y los respetaran por su dignidad y santidad, y no por la autoridad y fausto con que granjean esta reverencia, que más se ha de llamar aplauso mundano y sin provecho. Y no te encojas ni acobardes por haber escrito todo esto, que ellos mismos saben es verdad, y tú no lo escribes por tu voluntad, sino por mi obediencia, para que lo llores y convides al cielo y a la tierra que te ayuden en este llanto, porque hay pocos que le tengan, y esta es la mayor injuria que recibe el Señor de todos los hijos de su Iglesia.